Corintios capítulo 10, versículo número 4. Cuando usted lo vea proyectado, me da un amén. Segunda Corintios 10, 4. Cuando lo vea, me da un amén y le voy a suplicar si es tan amable ponerse de pie cuando vea el pasaje proyectado para que podamos darle inicio a esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con tu palabra en este día, porque creemos que tu palabra siempre traerá bendición a nuestra vida, siempre nos enseñará. Y nosotros te pedimos oídos para oír lo que el Espíritu tenga para nosotros en este día en tu casa. Gracias por tu fidelidad y nos ponemos, Señor, en tus manos confiando en que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que tú la has enviado. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Hoy en día están sucediendo muchas cosas muy graves contra la iglesia, contra toda persona. Y nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo una enseñanza de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y entonces esa palabra es una palabra muy importante de guardarla en el corazón, a no dejar que el corazón se ensucie. Pero ¿cómo un soldado puede ir a la guerra y utilizar sus armas de guerra en combate si va con esta clase de administración? Evidentemente, para ciertas cosas, esa administración es en otras palabras, para los ciudadanos. Pero para los guerreros, esa palabra como que si van a ir a más los enemigos, ¿quién va a ganar la batalla? Nunca ganarían. Jamás David podía haber vencido a Goliat. Tenía que haber algo que hacía la diferencia. Porque yo veo, por ejemplo, el Señor Jesús en una porción de la Escritura cuando dice, cuando yo los envié a ustedes 12, dicen, cada uno con lo que llevaba, no llevaban nada extra, no llevaban 2 túnicas, sino que llevaban una. Y les decía que en su alforja no llevaban más que lo que traían. Y los envió a predicar, y no llevaban ni para comer. Y les dijo, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces me llama mucho la atención que cuando dice, cuando yo los envié, dice, ¿les faltó algo? No. ¿Por qué? Porque Dios puso que fueran proveídos. Entonces, como cuando Elías estuvo allá en el río y le dijo, mira, es tiempo que vayas a la casa de una viuda en Sarepta. Y yo ya he ordenado. Mire, ya le habían enviado ahí una provisión para que él fuera bien recibido y pudiera ser bien sustentado. Y llegó y la encontró en unas condiciones de mucha escasez. Y entonces, pero qué tremendo, porque él le dio promesas de que si le daban a él primero, no les faltaría, y no faltó. Entonces, quien puso ese sentir fue Dios. El proveedor no fue la mujer, fue Dios, que le puso en su corazón que hiciera eso. Entonces le dijo a los discípulos, ¿acaso les faltó algo cuando fueron sin lonches, sin equipos? Porque cuando uno va a salir de camping, mire, hermanos, hay que llevar hasta la estufa. Se quiere llevar todo. Bueno, hay estufitas portátiles ahora, ¿verdad? Pero a veces uno quisiera. Yo me recuerdo una vez que mi papá tenía la costumbre de llevarnos a acampar en las vacaciones. Y pues tienen un motorhome, ¿verdad? Y allí traía todo, pero ahí iba yo con un radiezote así grandotote, bien pesado. Me decía, ¿también ese lo quieres llevar? Y pues sí, para oír la música. Le decía, estaba jovencito. Y entonces me decía, híjole, ¿no te quieres llevar también al perro? Porque estamos subiendo demasiadas cosas para
para el motorhome, y después en las subidas es donde se ponía la cosa difícil de tanto peso que ya íbamos nomás como 4 personas y llevamos un equipo como para toda una familia grande, porque así es uno, ¿verdad? Cuando uno quiere salir, quiere que nada le falte. Y el Señor Jesús mandó a los discípulos con lo que traían y les dijo, ¿acaso les faltó algo? No, pues ahora. Les marcó un tiempo y luego les marca otro tiempo. Dice, pues ahora empiecen a conseguirse sus 2 túnicas, empiecen a prepararse, y el que no tenga espada, que vaya y se compre una. Entonces primero les dio una ministración para no dejarse ensuciar el corazón, porque no se puede salir a la batalla con un corazón sucio. Primero se tiene que limpiar el corazón, para que cuando pelee la batalla no lo haga en su carne. Porque esta batalla no es para hacerla en la carne. Llamamos a la carne cuando son iras, celos, contiendas, enemistades, resentimientos y todo eso. Eso es algo que se tiene que eliminar. Pero para entrar a la batalla se tiene que utilizar la espada. Y entonces le dijo uno, mira Señor, aquí hay 2. Dijo, basta ya. Porque no estaban entendiendo de qué les estaba hablando. Y él estaba hablando de una espada que hoy vamos a considerar, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Apocalipsis, en el capítulo número 19 y verso 15, en este pasaje podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. Ahora lo vemos en otra dimensión gloriosa. Y dice en Apocalipsis capítulo 19 verso 15 estas palabras que son tan tremendas. Dice, de su boca, ¿se acuerda que salía antes de su boca? Gracia y compasión. Pero ahora dice que de su boca, ¿qué sale? Una espada afilada, para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, el apóstol Pablo cuando dice que nuestras armas no son carnales, entonces ¿qué clase de armas son? Bueno, aquí vemos una que tiene que ver con la boca, que es la espada, que es afilada. Y habla también de una vara. Ahora, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo siendo el perito arquitecto de la iglesia, tuvo que él también experimentar una parte como evangelista. Acuérdese que él salió y él anduvo predicando en cuanto se convirtió, porque ya ve que lo derribaron por tierra, y llegó Ananías, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo, recuperó la vista, y Dios le dio profecía, y le dijo que iba a ir hasta los reyes y a las naciones, que iba a ser algo grandioso. Y entonces él, como creyó en la profecía, recibió los dones, recibió el poder del Espíritu, él empezó a predicar. Pero en una de esas predicadas que andaba, que lo empiezan a agarrar pedradas. Y entonces lo tuvieron que proteger, lo tuvieron que guardar. Los discípulos pudieron, sus discípulos a quienes estaba evangelizando, a quienes les mostró la compasión y el amor de Dios, expusieron sus vidas con tal de que él no muriera. Y entonces lo protegen, lo guardan y entonces se lo llevan. Entonces le dan una instrucción y le dicen que vaya a Antioquía y se quede ahí por un tiempo. Y ese tiempo duró 13 años. 13 años de capacitación. Le dieron las promesas al principio, pero todavía pasó un proceso de años de capacitación, de servicio. Usted sabe que cuando venimos a la iglesia estamos siendo capacitados en las cosas de Dios. Estamos siendo disciplinados para marchar. Estamos siendo disciplinados para usar la palabra. Pero antes de eso nos están limpiando el corazón, para que cuando utilicemos la palabra no seamos como los brujos. Porque un brujo daña, pero un hijo de Dios no daña, sino que da la palabra. Y la palabra en sí es afilada y entra hasta los huesos y hasta los tuétanos y redarguye corazones. Pero le tengo una noticia. Nos da la Biblia un incidente donde aparece el apóstol Pedro y está llevando la palabra de Dios y mucha gente está convirtiendo.
Pero llegan por ahí dos personas, Ananías y Zafira. Y entonces ellos traían un fraude en su corazón porque creían que podían engañar a Dios diciendo que ellos querían vender una heredad para darla a la iglesia, pero cuando recibieron la heredad sustrayeron del precio y entonces ellos estaban queriendo aparentar ante los ojos de los hombres una bondad y una generosidad con Dios que realmente no era real. Y entonces sucede que cae Ananías, cae muerto. Y entonces llega después Zafira y cuando se da cuenta que está muerta, le dice el apóstol Pedro lo que había pasado, que pensaban que podían engañar al Espíritu Santo, y esa palabra se convirtió en una espada, pero una espada que les costó la vida, porque ellos, no hubo verdad en ellos. Y entonces le dijeron, mira, ahí está tu esposo y tú también vas a ir a parar en el mismo lugar. Y en ese mismo momento cayó muerta, dos muertos, hermano, en medio de la iglesia, porque nuestro Dios es un Dios santo. Pero ¿sabe una cosa? Pedro no estaba hablando así por su valentía con la que le cortó la oreja a Malco. A eso ya se lo habían quitado, eso ya lo habían sanado, de eso ya lo habían liberado. Ahora estaba hablando de parte de Dios. Y ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que aprender a ser usados por Dios, a mostrar lo que en el Espíritu el celo de Dios lleva. Verdad, en integridad, pero Dios a veces envía palabras de consolación. Hay que ser fieles a la consolación, pero hay veces que envía palabras que son, un día los discípulos le dijeron, Señor, tú la cosa es escuchar esta palabra, porque a veces la palabra no solamente tiene un filo, sino que tiene doble filo. Y entonces el Señor Jesús aquí aparece con una espada que sale de su boca. Y entonces el apóstol Pablo, evangelizando en el capítulo 13 de los Hechos 13:8, vaya conmigo a esta porción de la escritura, y aquí habla de un personaje que ya había sido evangelizado, ya había tenido el testimonio de cómo, porque ya había oído el evangelio, pero en vez de ayudar para que el evangelio se llevara a cabo, lo estaba estorbando. Entonces aquí dice en el verso número 8, pero Hechos 13:8, ¿lo tenemos? Bueno, en esta versión de las Américas que traigo ahorita, es la versión de las Américas, a ver si la puedes poner, porque dice un poquito diferente. Hechos 13:8. Me da un amén cuando vea allá abajito en la pura esquinita LBLA. Bueno, amén. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Note usted que dice lleno del Espíritu Santo. No estaba en la carne, no estaba con sentimientos de coraje, de ira, de violencia, sino que estaba lleno del Espíritu Santo. Fijando la mirada en el mago, le dijo, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante la niebla y la oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿De dónde Pablo sacó esa palabra? Sería la pregunta. ¿Por qué, si se les había enseñado a los discípulos de amar a los enemigos, por qué ahora Pablo se topa con un enemigo? Porque Elimas era un enemigo. Amén. ¿Sí era enemigo? Era un mago. Y entonces cuando se topa con él, ¿por qué no le dice, te bendigo en el nombre de Jesús? No, le dijo, mira, ¿hasta cuándo vas a dejarte torcer los caminos rectos del Señor? Quiere decir que constantemente estaba estorbando, y estaba estorbando, y estaba estorbando. Era un delincuente que a eso tenía ese oficio.
Entonces ese delincuente que tenía su oficio le dijo, mira, por cuanto has estado torciendo los caminos rectos del Señor, la mano del Señor será sobre ti, te vas a quedar ciego, le dijo. Pero fíjese una cosa, no lo mandó al infierno. Le dijo, te vas a quedar ciego por algún tiempo, porque Dios tiene juicios correctivos. No, este juicio era un juicio correctivo, como para que durante el tiempo de su ceguera se humillara y pidiera a Dios perdón. Porque de alguna manera la misericordia todavía se estaba extendiendo sobre esa vida, a pesar de esa palabra tan fuerte que recibió el apóstol Pablo. Es importante que sepamos que Dios a veces tiene palabras duras, pero siempre tienen una salida o una esperanza. A veces le dice el Señor, mira, voy a detener la lluvia. Pero no nos deja que se mueran en la lluvia, sino que les da una buena lección. Y después, cuando se humillan, ¿se acuerdan de aquel hombre llamado Acab, el esposo de Jezabel? ¿No dice que él era el más malo de todos los reyes? Sin embargo, cuando le llegó la palabra de juicio, se empezó a humillar delante de Dios y le dijo a Elías, regrésate, mira cómo se ha humillado mi siervo. Dile por lo tanto que la palabra que le di no va a ser en sus días, para que no se consuma de angustia, pero va a continuar esa palabra, porque ya lo que sembró también va a traer cosecha, y de su descendencia venía gente bien terrible, y sin embargo, por cuanto él se humilló, alcanzó misericordia. Usted sabe una cosa, cuando Dios envía palabra, aunque sea dura, siempre lleva una sazón, misericordia. ¡A su nombre! Gloria a Dios, hermano, porque este hombre que ni siquiera tenía en su mente arrepentirse por estar estorbando, este era un brujo. Aquí dice que era un mago, pero otras versiones dicen que era un brujo. Ahora, ¿de dónde sacaría el apóstol Pablo esta palabra para decirle que quedará ciego por algún tiempo? No era nada nuevo, hermano, ya Dios había enseñado así a los profetas. Los profetas, el ministerio profético tiene que alcanzar ese nivel también de guerra espiritual. Porque cuando Samuel, que fue el profeta que nunca Dios permitió que ni una palabra cayera en tierra, le dio instrucciones a Saúl de que fueran y acabaran con las amalecitas y que no dejaran vivo a nadie, ni a los pequeñitos. Pareciera ser, superficialmente, como que si Dios no tuviera compasión de los que sufren, pero no ese es el punto. Aquí era que eran amalecitas y eran gente que cuando se levantaban eran terribles. Yo conviví con un judío llamado Mauricio Amos, y él me decía, ¿sabes por qué mandó matar a los niños allá Dios con Samuel, a los amalecitas? Porque ellos allá tenían chamanes, ellos ahí tenían animales, que hasta los animales mataron. Porque los brujos se convertían en animales y creían que se salvaban, pero les tocó también a ellos. ¿Y por qué a los niños? Porque los niños traían toda la misma herencia de toda esa maldad. Y yo decía, wow, eso no lo sabía yo. Y me decía, esta es la tradición judía que tenemos de enseñanza del por qué el Dios, que es amor, en un momento determinado sale con un furor como que si se saciara derramando sangre, pero no es eso, está acabando contra las obras del mal. Y yo dije, wow, qué tremendo. Pero vamos a 2 Reyes capítulo 6 y verso 17. Fíjese que aquí aparece un relato donde un profeta llamado Eliseo aprendió también a defender con guerra espiritual y con una guerra, armas de esa milicia que no son carnales sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Porque ¿qué soldado traerá alguna arma que pueda invalidar a todo un ejército? Pues Eliseo, siendo tan sencillo, tan hombre de que le llevaba a beber agua a Elías en sus manos. Elías tenía sed y él iba y agarraba agua y se la llevaba en sus manos para que bebiera de ella. Era un servidor. Dios honra a los servidores. ¿A cuántos servidores hay aquí? Dios honra a los servidores. Nunca se le haga en poca cosa alguna función en la iglesia en servicio. Nunca se le haga poca cosa. Porque yo recuerdo otro hombre llamado Mardoqueo. ¿Se acuerda de Mardoqueo? ¿Quién era Mardoqueo?
¿Sabe dónde él servía? De ujier. Están las graditas. Y cada que pasaba aquel hombre llamado Acán, pasaba, quería que se le hincara y él no se le hincaba. Pero él era un servidor de cateo. Cuando usted le diga, uy, usted es ujier, de cateo. Es que es en el reino de los cielos. Es en el reino de Dios donde servimos. Aquí en la tierra, en estas bodegas, pero ante los ojos de Dios en su reino. Amén. Nunca se le haga poca cosa a su servicio, porque es de gran estima a los ojos de Dios. De ahí a Mardoqueo lo mandaron a ocupar un lugar bien importante. Lo sentaron en el caballo del rey, le pusieron el manto del rey, lo pasearon por todas las plazas diciendo, así se ha de hacer aquel a cuya honra le quiere dar el rey. Así que Dios tendrá tiempos de honra para los servidores. Por muy poca cosa que se vean, entre menos se noten, más gloria. Porque si se nota mucho, ya tienen su recompensa. Pues si no se notan mucho, mejor. Porque eso es algo que Dios lo ve. A él no se le hace poca cosa el servicio, le hace de gran estima. A su nombre. Bueno, 2 Reyes 6:17, Eliseo entonces oró. ¿A cuántos les gusta orar? Casi no los veo los viernes. Pero confío que oran en casa. A su nombre. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Que hay oraciones ministeriales que Dios respalda bien poderosamente. Hay gente que se acerca a la iglesia y por una simple y sencilla oración de ministrar lo que hemos recibido por gracia, a algunos se les empiezan a abrir los ojos. Eliseo oró y Giesi se le abrieron los ojos. Oiga, qué tremendo, tenía visión espiritual por una oración que alguien hizo por él. Fíjese que Dios se los pudo haber dado directamente, pero en esta ocasión utilizó a Eliseo y le dio la administración que necesitaba, que se le abrieran los ojos para que se le quitara el temor, porque estaban los ejércitos arameos ahí al frente. Y cuando se descendieron hacia él los arameos, verso 18, Eliseo oró al Señor. Mire, Eliseo era un hombre de oración. Él un día dijo, vive Jehová en cuya presencia yo estoy día y noche. Usted está en la presencia de Dios día y noche. Lo ve en su casa, lo ve hoy dijo que hasta en los pensamientos. Le preguntaba una vez a un ministro, cuando oramos podemos hacerlo con la pura mente, no, mejor habladito, le dijo. Bueno, yo creo que mejor habladito porque no se queda uno dormido. Pero él conoce los pensamientos. Y entonces le dice, y Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que hieras a esta gente. ¿Con qué? No lo estaba bendiciendo. Eran sus enemigos. No los estaba bendiciendo. Les estaba diciendo que les cayera ceguera en una herida que les hicieran en los ojos. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Oiga, qué tremendo es que Dios respalda las palabras de sus ungidos. Dios te puede usar a ti en un momento determinado de una emergencia para que hables palabras, pero siempre conectado con el Espíritu. Porque si estás conectado con el Espíritu, no vas a hablar las palabras de tu corazón, que pueden salir de un resentimiento, de un enojo, de una ira, de una violencia, de una venganza. No, vas a hablar palabras con el celo de Dios. Y entonces él, cuando habló estas palabras, dice que Dios obró conforme a las palabras de Eliseo. Ahora, cámbiale el nombre y pon tu nombre ahí. Dios va a obrar conforme a las palabras que salgan, dígase, de mi boca. Porque Jesús tiene una boca que de ahí sale una espada. Esas son las palabras. Ahora fíjese, dice aquí en el verso número 19, entonces Eliseo les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y él los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor,
abre los ojos de estos para que vean. Y tanto respalda a Dios al que se queda, al que ciega, como puede obrar el Señor en una oración para que se abran los ojos de los que no ven. Allá se los abrió Eliseo en la dimensión espiritual, pero ahora se los está abriendo a sus enemigos. Ábrele los ojos, porque a veces en la ceguera de la vida uno hace cosas terribles. Pero cuando le abren sus ojos y se da cuenta del mal que está haciendo. Por eso decía el Señor Jesús: Señor, es que no saben lo que hacen. Están cegados por el coraje, están cegados por la ira, están cegados por las riquezas, están cegados por la fama, por el soborno, por tantas cosas están cegados. Y Jesús dijo: no saben lo que hacen, porque si supieran nunca lo hubieran hecho, porque estaban matando al consumador al autor y consumador de la vida, a Jesús. Por eso cuando llegaron con Pedro le dijo: ustedes lo han matado, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos. Qué tremendo, hermano. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo a los enemigos. Gloria a su nombre, pero no sin antes recibir su lección. Entonces hay palabras que pueden ser juicios correctivos para los que andan en un camino errado, hasta que caigan de rodillas y reconozcan quién es el Señor. ¡A su nombre! Y entonces dice aquí en el verso número 20, Eliseo, oh Señor, le dijo: abre los ojos de estos para que vean. El Señor abrió sus ojos y vieron y aquí que estaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Lo mejor que se puede hacer cuando hay una situación difícil es evangelizar. Gloria a su nombre. Están utilizando la espada del Espíritu, pero no va a tener efecto si no lleva primero un juicio correctivo. Porque primero los cegó y luego oró para que les dieran vista. Y una vez que ya los tenía ahí, les dio pan y les dio agua de beber. Les empezó a hablar la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios va a tener efecto cuando una persona está en dificultades. No alcanza a tener el efecto mientras la persona sigue todavía en la vanidad de sus victorias. Es hasta que sufre una derrota. Un hermano dice que él estaba cometiendo fraudes. Y entonces él y su esposa estaban fraudulentos. Entonces dice que él, le hablaban de Cristo, él no quería nada con Cristo, él quería seguir con sus fraudes porque había mucha ventaja de ganancia. Entonces dice que de repente por ahí alguien les habló de Cristo y ellos seguían resistiéndose, y cuando menos se acuerda se ve involucrado en que los descubrieron en el fraude. Y dice: ay, hermano Eduardo, hubiera visto qué se siente. Se siente tan feo saber que lo van a agarrar o no lo van a meter a la cárcel. Y entonces yo le clamé a Dios con mi esposa y le dije: mira, o nos entregamos de una vez al Señor o vamos a acabar en el bote. Y se entregaron al Señor y le clamaron. Le dije: mira, Señor, si nos libras de esta, te vamos a servir. Y de cómo es Dios de fiel, se los recibió. Los hizo libres y le sirvieron al Señor. Oiga, gloria a Dios. Pero si no les pasa eso, ¿cómo se vuelven a Dios? Entonces tenemos que ser sabios cómo ministrar la palabra de gracia, no sin antes que la persona reciba una lección. Esa se la va a dar Dios. Pero hay gente que está obrando maldades. Y a esa gente que está obrando maldades hay que orar para que les caiga la mano del Señor encima y los aplaste hasta que acabe con toda su carne, de tal manera que puedan humillarse ante Dios y pedir misericordia a su nombre. Y entonces, mire, les dieron pan y les dieron agua para que comieran y bebieran y se vuelvan al Señor. Hay gente que ya ha oído de Dios y siguen el error de su camino. A eso necesitan recibir la mano poderosa de Dios. Pero cuando la Biblia habla de la mano del Señor que cayó para dejar los ciegos, ¿qué representa la mano? Los 5 ministerios,
sujetado bajo la poderosa mano de Dios, Él los exaltará a su debido tiempo. Un ministro tiene autoridad para orar como oró Eliseo, pero no para destruir, sino para ponerle una palabra de ubicación, de corrección en un juicio correctivo. Un día Dios nos hizo a mí, y había una persona que estaba jugando y se portaba mal en su casa. Y estoy hablando de una adulta, una mujer adulta, y se portaba mal con la mamá, y se salía y andaba en las suyas, y después le empezaban a caer muchas opresiones. Y hermano, ¿puedo orar por mi hija? Es que mire, ya le he hablado de buena manera, la he disciplinado, le he castigado, pero no hace caso. ¿Puede orar por ella? Y entonces ella venía de esas veces que ya viene así como el corazón así blandito. Entonces le dije, mire, su mamá me dice que usted ha sido rebelde muchas veces con ella, que esta actitud de ahorita es repetitiva. Entonces yo voy a orar por usted, pero tenga mucho cuidado de no volver a transgredir a su mamá, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da, para que vivas en ella. Pero si la vuelve a deshonrar, le va a venir algo más difícil. Obviamente lo que le estoy diciendo, esto no es un juego. Ya le han evangelizado, ya le han hablado, la misericordia de Dios ha extendido no sé cuántas veces, pero le quiero decir una cosa, voy a orar por usted para que Dios le libre de esto que está encima, y se lo va a quitar, pero si vuelve a lo mismo, le va a caer algo peor. Sí, hermano, con tal de que se me quite esto que está encima de mí, de aquí en adelante le voy a servir al Señor. Santo su nombre. Empezó a servirle al Señor. Empezó muy bien, pero ya que se sintió otra vez segura, otra vez. Y sácatelas que le cae algo peor. No le quiero decir qué, porque no sepa de quién se trata. No es de por aquí, de otra ciudad. Y entonces llegó después aquel hermano que le dije que Dios se la perdonó, lo libró de ir a la cárcel. Hermano Eduardo, me dijo, la hija de la hermana fulana de tal le cayó bien duro porque dice que usted le dio una palabra, que si seguía jugando al evangelio y la salvación le iba a ir difícil, y ya le cayó encima. Dije, mire, aún el rey Acab se humilló y Dios lo perdonó. En la humillación está el perdón, de que lo pueda recuperar. Porque cuando Dios determinó destruir la tierra de Nínive, por causa de la humillación, les dio prolongación de vida y le volvió a dar otra oportunidad. Todos los juicios de Dios en la iglesia necesitamos que sean correctivos y no determinantes hasta el infierno. Entonces, fíjese una cosa, yo puedo ver en la Biblia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, vaya conmigo tantito, 11:1. Aquí habla de una unción poderosa que Dios tiene para los que están ungidos. Y aquí habla de dos específicos. Pues diga usted, yo tengo doble unción. Una, que la sangre de Jesús me limpió, y otra, que el Espíritu Santo está en mí. Dice así, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. ¿Semejante a qué? A una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán las santas ciudades, la ciudad santa, por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos, los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, mire, si alguno quiere hacerle daño a los que están ungidos, diga usted, de su boca, de mi boca. Si alguien quiere hacerme daño, de mi boca. Ay, Dios tiene también esto.
Pero ¿esto para qué es? Para corregir a los que obran las obras del diablo en contra del evangelio. De su boca sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Oiga, como que esta parte, dice uno, va a suceder, pero hasta en la tribulación. ¿Por qué? Porque está hablando de 42 meses, son 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días en los cuales van a estar profetizando. Cuando uno está bajo la unción profética, una persona tiene poder. Cuando tú te estás disponiendo para entregarte a servirle a Dios, bajo la unción profética, porque estamos bajo unción profética en la iglesia de Jesucristo por causa de Jesús. Él es el espíritu de la profecía y estamos debajo de su manto. Él es el que nos ha cubierto y el que nos ha dado esa clase de administración. Cualquier persona cristiana puede fluir en el ámbito profético sin que sea considerado un profeta. Porque hay la unción profética que Dios da por Jesucristo y cualquier cristiano de repente puede fluir con una gracia profética, sea con visión, sea con profecía, sea con palabra de ciencia, sea con sanidad, con cualquier don. Pero otra cosa es el don de la profecía. El que cada vez que baja la presencia de Dios empieza a evidenciar una palabra de profecía o de palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Pero hay otro que es el ministerio profético. Y ese ministerio profético ya es algo más que profetizar. Es aquel que de repente nomás se presenta donde alguien está necesitando oración y hasta se le manifiesta el demoniado porque no soportan la unción profética. Es el profeta. Pero hay otra dimensión, que es lo que le llaman el oficio profético, como Samuel. Samuel pasó por toda esa escalera de crecimiento y de desarrollo en la unción profética hasta que se murió Elí, y entonces todo Israel supo que Samuel era profeta, porque Dios no dejaba que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Pero ese profeta un día fue a agarrar una espada y se la quitó a Saúl y le dijo: ¿por qué no le cortaste la cabeza a este rey? Le dijo: porque tuve misericordia, pero eso no fue lo que Dios te dijo. Dios te dijo que lo tenías que decapitar a él, y entonces lo agarró y él mismo le cortó la cabeza. Pero no lo hizo en su carne, lo hizo en su celo profético. No lo hizo para saciar sus impulsos de coraje, sino para poner en su lugar a los que obran las obras del diablo. Ahora, no con esto le quiero decir que vamos a salir, vamos a decapitar gente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en un momento determinado hay una espada que sale de nuestra boca y es para poner disciplina, corrección, azotes. ¿Sabe que la Escritura habla de azotes? Algunos van a ser azotados. Oh, qué tremendo. Dios puede usar nuestra boca para castigar a un brujo con azotes. Dios puede usar nuestra boca para declarar sobre un brujo ceguera espiritual, para que ya no le llegue más revelación. Hasta que se arrepienta y sepa que los dones son para la gloria de Dios y no para ser usados por el diablo. Entonces a esos que están siendo usados por el diablo no se les puede llegar así con que te bendigo. No, ¿qué te bendigo? ¿Cómo se va a llevar la bendición a un malvado hijo del diablo? La bendición es para los hijos de Dios. Si se arrepiente, entonces será diferente. Pues si no se arrepiente, la mano del Señor contra él. Oiga, Salmo 105:15. Este pasaje tiene que dejarle a usted y a mí una tranquilidad. Salmo 105:15. ¿Cómo dice? Oh, entonces en un momento determinado que usted se encuentre en alguna dificultad, no me puedes tocar. ¿Por qué? Estoy ungido. No me toques. En liberaciones, de repente el enemigo quiere golpear. Y yo me acuerdo un día que estaba uno ya empuñando así la mano. Estaba yo orando con los ojos cerrados y entonces el Espíritu me dijo: abre los ojos. Entonces abrí los ojos, obsérvalo. Y lo empecé a observar y ya estaba agarrando la mano así, la estaba empuñando así. ¿Para qué creen?
La quería estrenar por mis dientes. No me puedes tocar, ni me puedes dañar, ni me puedes agredir. Suelta esas manos. Y la fuerza que tenía en sus manos se dio. Pero ya venía para quererme pegar. Esto no ha pasado una vez, ni dos veces. Ha sucedido muchísimas veces. Pero aquí está escrito: no hagáis daño a mis ungidos. No los puedes tocar. No toquéis a mis ungidos. El que los toca, como si toca la niña, mis ojos. Dios protege la unción que está en tu vida porque es de Él. Nos ha ungido Dios con el Espíritu Santo. Oiga, no nos han dado cualquier cosa. Nos han dado el poder del Espíritu Santo. Y nos han dado un poder en la palabra que sale de nuestra boca. ¡A su nombre! Oiga, qué tremendo, porque cuando la tuvo que usar, salió poder. La Biblia dice que esos ungidos, esos dos, 11:6 de Apocalipsis, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Por eso es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué ejército con sus metralletas o sus granadas va a impedir que el cielo se cierre o se abra? Es que esas armas no son para eso, pero las armas que Dios nos ha dado a nosotros sí pueden funcionar para eso. ¿Te has atrevido a frenar el viento? ¿Te has aprendido a parar la lluvia? ¿Te has atrevido a decirle a una hemorragia: cesa? Tenemos que ejercitarnos en ello, en las cosas leves, porque si en lo leve podemos desarrollarnos, vamos a ir a las cosas más grandes, porque la fe se va evidenciando cada día en confianza, más confianza en el respaldo de Dios. Cuando usted en una dificultad fuerte, no es para nuestros antojos, es para algo que es importante, que va conforme a los propósitos de Dios. No es el propósito de Dios que una persona se desangre. Sí, menos si es uno de tus hijos o si eres tú. Diga usted: yo rechazo los desangramientos, pero los puedo parar con una palabra. En un momento de emergencia puede salir la palabra: cesa, y se va a parar. Porque los que tienen la unción tienen poder para cerrar. ¿Por qué? Porque les entregaron las llaves. ¿No dijo Jesús: he aquí, a ti daré las llaves del reino de los cielos? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Entonces las llaves también son armas. Vamos a cambiar esta espada y vamos a poner unas llaves ahí, porque el Señor ya me dio las llaves. Al ministerio ya le dio las llaves. Proféticamente hablando, ya nos entregó las llaves. Nos ha dado la espada, pero ahora viene otra etapa. Ahora viene la de las llaves. Y con las llaves es una gran ventaja, porque donde se abre, nadie puede cerrar. Donde se cierra, nadie puede abrir. Ya las tengo las llaves en la dimensión espiritual y ya las tenemos que ponerlas aquí. Nomás que estoy un poquito tardadito. Es que teníamos algunos compromisos familiares y no lo pudimos hacer, pero ya las tengo las llaves. Y son dos. Y vamos a poner una en cada cuadro de los que están aquí. Una llave grandota, la vamos a poner ahí. Cuando usted ve, dice: ¿para qué tiene el pastor ahí las llaves? Solamente estoy anunciando lo que Dios está anunciando. Se las ha entregado al ministerio. Proféticamente fue hecho, bajo permisión de Dios. Entonces, cuando le dijo que estos dos tenían poder para cerrar el cielo, para que no lloviera durante los días en que ellos profetizaran, dice: tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Para herir. Ay, hermano, en un momento determinado una palabra de juicio es: no te va a llover y va a llegar escasez. Y en una palabra en un cierto momento va a llegar la palabra: cuidado porque vienen plagas. Vale más que dejes de estar molestando a la gente, porque te van a caer plagas encima.
Eso no es ningún abuso de autoridad, eso es algo que está permisible por Dios, pero no se va a dar en la carne. Entiéndame bien esto, no es porque me hizo enojar. Porque hay gente que le dice, ¿y por qué le gritó así a su esposa? Es que me hizo enojar, me sacó el tapón. No, así no es. No es para eso. Es para las cosas de Dios. Para cosas que tienen que ver con la salvación. Para cosas que tienen que ver con la llenura. Para cosas que tienen que ver con la palabra. Pero no para la carne. No porque ya sabía que tarde que temprano me las vas a pagar. No, no para eso. No es para para tomar venganza. Es para simple y sencillamente poner en alto el nombre de Cristo. ¿Cómo el enemigo va a aprender a respetar a la iglesia si no se ha topado con el filo de la espada? ¿Cómo un servidor del enemigo no va a aprender a respetar a los ungidos si nunca ha probado el poder de la ceguera? ¿Cómo un enemigo, un ejército va a respetar una nación cristiana si no ha probado el poder de las plagas? Las plagas son las que utilizó Moisés con una vara. Esa es otra arma. Entonces tenemos la espada como una arma, tenemos las llaves como una arma, tenemos la vara como una arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y qué hizo Moisés con esa vara? Oh, le atizó a Faraón y a todo su ejército. Les empezó a hablar a los piojos para que los atacaran. Agarró tierra y la aventó. No estaba haciendo brujería, estaba usando la vara. Y la vara tiene un poder tremendo que cuando agarró el polvo y lo tiró a la tierra, todos se empiojaron. Y la puso en el río y salieron ranas. La convirtió en sangre. El agua, para que se dieran cuenta qué tan terrible es lo que estaban haciendo. Porque le estaban dando muerte a los hijos de Israel, a los varoncitos. A los varoncitos los estaban entregando para matarlos, se los echaban a los cocodrilos. Entonces esa agua en la que ellos se bañaban, le están diciendo, mira lo que están haciendo con las aguas que estaban antes para que se bañaran, ahora se han convertido en sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre de todos los que han matado. Les abrieron los ojos. Entonces veían sangre, y veían sangre, y veían sangre, pues tenían todo el río utilizado para ahogar a los niñitos y los cocodrilos se los comían. Les tuvo que llegar alguien con el poder de la vara del poder del Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Para qué más usó la vara? Mire, unos pasajes cortitos. Éxodo 14:14. Oiga, qué tremendo cuando nosotros oímos gobernantes que van a la guerra. Unos dicen, ni se les ocurra meterse con Estados Unidos, porque van a ver una guerra que nunca se han imaginado, dice el presidente Trump. ¿Verdad? Yo lo he oído. Y cuando van a ver, y tienen unas bombas, que con eso de la tecnología y todo eso, de que pueden hasta desintegrar personas. Pero mire las armas de Dios que Él tiene en su ejército. Mire, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis calladitos, se ven más bonitos. Cuando alguien se llega contra ti y te dice que yo, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a demandar? ¿Qué te voy a llevar a la casa? Calladito. Nomás utiliza la vara. Mire, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Que no es bueno clamar a Dios? Sí, ¿verdad? Pero aquí le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar y sobre tierra seca. Y aquí que yo endureceré el corazón de los ejércitos para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en su carro y en su caballería. Mire, hasta el mismo presidente de Egipto lo iba a tratar con todo su ejército. Pero tú utiliza tu vara, una varita así, de maderita.
Una varita que aparentemente frágil, aparentemente sin filo, aparentemente sin poder, sin vida, porque está seca. Pero cuando le aplicó fe y obediencia y empezó a herir el mar, y le dijo al Señor, divide el mar. Oiga, y nunca había pasado eso. Pudo haber pensado, con esto voy a partir el tremendo mar. Tú obedece lo que Dios te diga y no razones. Si te dice, agarra una baqueta de la batería, con eso. Yo me recuerdo que un día Eduardo, siendo niño, me dijo, papá, tuve un sueño. Y veía que eran unos delincuentes como hippies y llegaban así bien bravos y todo, y nos querían hacer daño a un amigo y a mí. Y entonces yo me escondí y traía un palito así. Pero yo no sé qué tenía ese palito, dice que se movía bien rápido. Y de repente le pegaba por arriba, le pegaba por abajo, y a todos les pegué. Y quizás pensó, ¿verdad?, mente de caricaturas de niño, pero no, era enseñanza del Espíritu. Le dije, no, amigo, es que Dios tiene un poder así, con la vara de autoridad, que podrás derribar a los que son más fuertes que tú. Y desde bien chico agarró esa fe. Y ahora está usando lo que tiene como equipamiento que Dios mismo le dio. Y sí funciona. Dígale, ¿funciona? Sí funciona. Pregúnteme, ¿funciona? Funciona. Sí funciona. Ahora usted contésteme a mí, ¿funciona? ¿Funciona? Sí funciona. Pues hay que ponerlo en práctica. Porque a veces uno está en medio de un problema y uno quiere solamente orar. Dios le dijo a Moisés, ahorita no es hora de orar, ahorita es hora que le atices al mar, que lo dividas. Porque un ejército dividido, si Satanás está dividido, no prevalece. Entonces le quito sus fuerzas y le quito sus aliados. Lo estoy dividiendo. No dividan la iglesia. La iglesia tenemos que estar bien unida. A quien tenemos que dividir es el ejército enemigo. Aquellos que se andan juntando ahí para estar maldiciendo la iglesia, hay que dividirlos a esos. Se levantan satanistas, se levantan brujos. ¿Qué están haciendo esos de ahí de Adulam? Por más que les atizamos, lo más que pasa es que bajan y tienen una podada, pero al rato florecen más. Es que en Cristo también hay esas funciones para desarrollo. Una podadita y al rato se ve todo el árbol todo pelón, pero de repente empieza a reverdecer y salen más poderosos y con más capacitación para derribar las fuerzas del mal. Así que mire, yo le quiero decir, pero las llaves que Moisés utilizó, cerró el cielo, les apagó la luz y no había San Diego Gas Eléctrica. A todos los puso en oscuridad. Nomás le cerró la llave ahí, con la llave le cerró ahí de donde viene la luz del sol, ya no les llegó. Cayeron tinieblas y todos en la oscuridad, pero en Gosén le abrió y ahí había luz. En Gosén había luz y en todo Egipto estaban oscuras. Las llaves son armas. Así que usted llévese esto en su corazón. Usted va equipado. Usted no tiene que estar esperando que venga el pastor ni que venga el profeta. Usted tiene, bajo unción profética de Cristo, poder, pero tiene que creer y tiene que aplicarlo y no llenarse de temor. El temor es algo que nos tenemos que despojar, pero también nos tenemos que despojar del rencor, de la amargura, del enojo, de la contienda, de ser hallado que nos vemos a la salida. No, ese espíritu retador no sirve. Usted lo que tiene que hacer es usar el poder de la palabra. No se ponga ahí, déjame, espérame tantito, me voy a poner a orar en oración y ayuno. No, use la autoridad, use la vara a la hora que la ocupa. Yo he dividido tus fuerzas. Está dividida tu fuerza se mengua. Una vez estaba uno bien endemoniado y lo he contado varias veces aquí en la iglesia, pero ahorita cabe para el caso mencionárselo. Estaba bien enchamucado, tenía 15 años de edad. Tenía una mirada negra, oscura. Y entonces
me empezaron a hacer señas que lo íbamos a llevar allá un caminito, un cuartito. Y nos metimos. Cuando entramos ahí, Padre bendito, unos hermanos que habían llegado con toda su familia a la iglesia por primera vez, cuando vieron lo que estaba pasando allá adentro, porque como había unos cuartos con triplay de madera, cada que lo azotaba en la pared del chamuco al muchacho, parecía que estábamos tumbando la casa. Y y aquellos dijeron: ¿qué les hacen aquí a la gente que viene a la iglesia? Vámonos. Se fueron, se nos fue. Porque como no conocíamos bien cómo tratarlo, porque estaba bien violento, porque traía el espíritu del cholo. Es que no es un espíritu, son muchos espíritus, es una legión. Estaba bien violento. Que le habían dado un anillo pactado con el diablo. Su papá se lo dejó como herencia para que fuera un cholo más bravo. Y entonces a la hora de estar ahí, 4 horas no podíamos con él. Se acabó el servicio y todavía nosotros ahí, de repente se echó fuera y no se iba. Y entonces cada uno, yo me puse, yo en ese tiempo pesaba como 200 y pico libras, todavía las peso. Y estaba así arriba de una mano, porque nos levantaba. De 15 años nos levantaba en el aire. Y entonces dije: Padre amado, ya van 4 horas y ya se nos acabaron las fuerzas. Y todavía parece que apenas está empezando. Me dijo: así no, suéltelo. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Debilítalo. Te debilitas. Y empezaron: te debilitas, te debilitas, te debilitas. Se le fue toda la fuerza. Hubiéramos empezado así. No, que después de 4 horas de estar ahí sudando y todo, tan facilito, pero por no estar sensible, hasta que empecé a preguntar: te debilitas, te debilitas, te debilitas. Y al rato se liberó, y al rato con cara de palomita, mirada de paloma. Antes tenía ojos de escopeta, mirada fea. A ver, voltea a ver los ojos a los que están cerca de él. A ver, ojos de paloma o de escopeta. Ah, sí. Ahorita todos de palomita. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Dios nos dio una gran victoria haberlos liberado. Y en otra ocasión llega una hermana y le dice: hermano Eduardo, Dios me da una palabra para el hermanito que fue liberado el otro día. Y dice el Señor que lo quiere usar en la alabanza, pero usted lo tiene que volver a administrar porque necesita más liberación. Y entonces él fue y le dijo al pastor. Y entonces le dije: si está bien con el pastor, pues está bien conmigo. Si Dios ya lo dijo así, pero hay un orden. Entonces llegó el pastor y me dijo: Eduardo, ¿necesitas ayuda? Le dije: sí, de lo alto. Le dije: pero porque no sé qué va a pasar ahora. Pero me dijo: ¿puedo cerrar? Porque tenía la puerta y una reja. Teníamos una reja en la puerta. Entonces me dijo: ¿le echo llave a la reja? Le dije: si quiere, para que no se va a meter alguien y se va a espantar con lo que aquí iba a pasar. Y me decía: ¿no quieres que te ayude? No, está bien, hermano, tranquilo. No se preocupe, esté pendiente si quiere, pero todo va a estar bien, porque Dios dijo que lo ministrara yo. Ah, bueno, ok. Pues a la hora de orar ya no se manifestó feo. Ya nomás le ponía la mano así en el vientre y empezaba a hacer. Se la pasó haciéndole así todo como una hora. Cuando acabó, más bonito todavía se veía. Y en la alabanza empezó a descollar. Y a descollar, y a descollar, y a descollar. Bien bonito. Porque cuando Dios limpia un vaso es para usarlo. Así que mire, es bueno que Dios nos use. Cuando hay vara, hay poder de Dios. Y el poder de la vara es para liberación, porque Moisés la usó para liberar a todo un pueblo del cautiverio de Egipto y de Faraón. Así que mire, gloria a Dios por ello, que tenemos armas que Dios nos da, pero hay que saber cómo usarlas y cuándo. Acuérdese bien, no en la carne, no en los sentimientos, sino en la dimensión del espíritu. Cuando Dios quiere que se aplique, se va a aplicar, pero se va a aplicar con firmeza.
Hay que saber cuándo utilizar la vara y cuándo hay que orar. Va a haber momentos en que hay que orar, pero va a haber momentos en que hay que utilizar la autoridad. Y entonces el que aprenda a usar la autoridad, acuérdese que siempre tiene que tener una esperanza de salida, siempre y cuando la persona se humille para su salvación. Si esa persona no se humilla, la mano del Señor hasta que te aplaste. Y ya una vez ya uno todo aplastado, de ahí lo levantarán. ¡Ah, su nombre! Entonces nos vamos armados. Sí, amén. Hay un canto que dice, armados para la batalla estamos. Así que déjeme hacer una oración si usted se pone de pie. Hoy el Señor ha entregado vara. Así que si usted la recibe, usted la va a poder usar. Ya vimos las condiciones, ya vimos qué situaciones, y que es siempre con una sazón de misericordia, con una salida de esperanza, si se arrepienten. Si no se arrepienten, pues ella es otra cosa. Vamos a orar, Señor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esas armas que nos has dotado a la iglesia, nos has dado, Señor, esa espada, la palabra que sale de la boca, que viene de tu boca. Es la palabra que tú inspiras en el momento de transmitirla, cuando hay que lidiar, Señor, con alguna batalla espiritual. Es tu palabra la que nos va a ayudar para ministrar y lograr, Señor, que venga corrección, pero venga también sabiduría en humillación. Permite, Padre, que esa sabiduría descienda en este momento sobre todos nosotros los que estamos aquí, para que no obremos nunca, Señor, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Pues de Él es de donde viene el respaldo y el poder y la fuerza y todo aquello que puede causar que un corazón endurecido se pueda enternecer. Permite que estos vasos podamos ser usados en la dimensión del poder que hay en la espada del Espíritu. Y también, Señor amado, gracias por las llaves y gracias por esa vara de autoridad con la cual podemos, Señor, ejercer autoridad para quebrantar cualquier poder del enemigo. Permite que tu iglesia se levante, Señor, para pelear las batallas en el Espíritu Santo y no en las obras de la carne. Hoy ponemos delante de ti todo aquello que impide que se pueda manifestar ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, sometiendo, como dice tu palabra, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Diga usted, yo voy a trabajar para hacer morir las obras de mi carne, que son ira, que son enojo, que es maledicencia, que es concupiscencia, que es avaricia. Estoy dispuesto a acabar con ello, para que tu vaso pueda ser útil en tus manos, Señor. Límpiame de estas cosas y seré un vaso útil en tus manos, para bendecir, para rescatar, para restaurar, pero también para derribar y para corregir. Con la unción del Espíritu Santo hay poder para hacer cambiar todo este lamento y toda esta opresión que se deja venir en este tiempo por parte del enemigo. En tu nombre serán derribados por el poder de Jesucristo. A su nombre, gloria, gloria, gloria.